Finalmente hemos llegado a la final de la temporada. Si se dan cuenta, ya estamos justamente en la pretemporada, porque básicamente ya no tenemos ni un partido oficial. El último partido oficial en este caso fue contra uno de liga, que fue bastante fácil, bastante sencillo. Y el último jugador que hizo gol en este caso fue Basilio. Así que bueno, me parece de que ahora sí vamos a ver un poco lo que es el resumen de forma muy rápida de lo que ha pasado en esta temporada que al final se puso bastante interesante. En la liga aquí sí fue bastante sencillo, solamente nos hicieron 7 goles en contra, es prácticamente invicto, puras victorias, y el Pichichi en este caso es Bailón con 65 goles, que la verdad no recuerdo en qué momento hizo tanto, porque la última vez creo que había tenido 40, ahora tiene 65, es increíble. Pero bueno, lo importante es de que asegura el Pichichi y va a tener más definición de lo normal. Bueno, aquí ya se podría decir que es completamente fácil. El segundo en este caso fue mi colega, en este caso mi tocayo del Bayern, pero no ha subido mucho su calidad general. En la Champions, bueno, justamente ustedes se dan cuenta del partido de la Supercopa, pero en la Champions ya sabemos que nosotros ganamos la final, que fue el partido más difícil hasta ahora en lo que va de esta cuenta nueva. Este fue el rival más difícil que hemos enfrentado en cuestiones de complejidad del partido en vivo. Así que bueno, ya hemos ganado la Champions. El máximo goleador en este caso volvió a ser Bailón con 26 goles, bastantes números. En la Supercopa, bueno, Supercopa está aquí. Ganamos 8-0, fue una goleada escandalosa, aunque era bastante obvia, porque este fue nuestro rival, así que era algo que se esperaba. Y en la Copa, bueno, en este caso ganamos 5-0 porque el rival era bastante sencillo en la final, pero en las semifinales fue donde encontramos al rival más fuerte de todos. Así que bueno, vamos a ver quién fue el Pichichi y volvió a ser Bailón. Así que valió la pena dopar a este jugador y ha dado resultados. De hecho, fue el héroe en la final de la Champions. En las asociaciones, en este caso volvimos a ganar y eso me da bastantes tokens, que en este caso ya llegamos a los 100, que es un número bastante alto, teniendo en cuenta que apenas somos de nivel 2 y ya mañana seríamos de nivel 3. En cuestión de, bueno, lo que vendría a ser las finanzas, estamos en números verdes, si mal no recuerdo, porque solamente hemos fichado lo justo y necesario y hemos conseguido títulos que obviamente nos dan bastantes recursos en cuestión de presupuestos. En este caso ahorita las primas, me parece que vamos a dejarlas todas en cero. Ahora sí, ya estaríamos listos para, digamos, afrontar el emparejamiento siguiente. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es un truquito que ustedes ya me imagino que ya han de saber, que es para tener un emparejamiento bastante accesible al inicio, pero ya las finales ya se ponen interesantes, así como en esta temporada. En esta temporada fue bastante fácil al inicio, muchas goleadas, a veces no necesitábamos entrar a los partidos, pero ustedes mismos vieron que en la final de Champions, en las semifinales de Copa, ahí es donde si nosotros nos confiábamos, muy probablemente uno de esos dos partidos los hubiera perdido. Y adiós cuartete. Así que son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Así que vamos, en este caso, a hacer una pequeña limpieza ya de los jugadores que a mí ya no me conviene y que yo ya sé que ya no van a crecer, ya no van a ser titulares masivos. Ahora, antes de venderlo, vamos primero comparando nuestro valor del club. Vamos a comparar, ahorita lo comparamos con el que está último en nuestra liga. Tiene 4.2 millones. Bueno, está demasiado bajo. Vamos a compararlo con el F Bayern. Tiene 11. Tenemos 22, prácticamente el doble. Vamos a compararnos y vamos a tratar de alcanzar ese número. Entonces tenemos 22.8, casi 23. Ahora sí vamos a hacer la limpieza para ver qué tanto baja. Bueno, vendemos a este jugador y listo. Vamos a ver otro defensa. Por ejemplo, este de aquí va a tener 21 y va a tener casi 5 estrellas. Bueno, con 21 años me parece que todavía le podemos mejorar unos cuantos puntos en las habilidades blancas. Sí se le puede hacer un mini dopaje para que recupere esas estrellas. Así que me parece que este jugador se salva. No lo vamos a vender todavía. Quizás la siguiente temporada ya no tenga tanta suerte. Zárate ya es un veterano que ahorita sería un titular indiscutible, pero ya la siguiente temporada ya no va a ser tan determinante. Sí, yo sé que es un poco raro vender un juego como este, pero ya está veterano, ya no se le puede dopar, no se le puede hacer nada. Así que vamos a venderlo y vamos a seguir haciendo la limpieza. El lateral derecho va a tener 23 años,
va a tener casi 5 estrellas, un poquito menos, y las habilidades tampoco están tan altas. Así que la verdad que no me la juego. En este caso también lo voy a vender, simplemente para bajar un poco el valor del club. Tenemos a otro lateral que tiene 23 años. Este sí lo vamos a vender sí o sí porque ya está mucho más veterano. Lo vendemos y ahora sí vamos con el medio del campo. Este tiene 23, la siguiente temporada tiene 24 y ya tendría 5 estrellas. Lo podríamos vender, pero yo ya voy a obtener a extremos la siguiente temporada, así que me parece que lo podemos sustituir. Entonces voy a aprovechar y lo vamos a vender. Nicolás, que es un mediocampista, tiene 25 años, tiene 5 estrellas, hizo bastante por el equipo, pero ya me parece que en este caso pues ya llegó su momento de despedirse. Velázquez, la verdad que en este caso no me conviene venderlo porque necesito al menos un mediocampista fuerte, así que este se salva. Este de aquí tiene 31 años, ya está jubilado, este sí lo vamos a vender sí o sí, este ni siquiera lo vamos a analizar. Bailón lo vamos a vender, obviamente no es una broma. ¿Cómo vamos a vender a alguien como este? Es imposible. Así que este se queda. Y Basilio tampoco lo vamos a vender porque todavía está joven y tiene potencial todavía. Así que esto sí se salvan. Y el arquero tampoco lo vamos a vender porque sigue estando joven y tiene estas habilidades importantes. Así que lo único que se salvaron fueron un GK, un defensa central, un mediocampista y los 2 delanteros. Solamente se salvaron esas 5 posiciones. Los demás fueron vendidos absolutamente todos. Una vez hecho eso, vamos a vender a todos los suplentes que ya no consideremos que nos importe mucho o de gran ayuda. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar a los que tienen mayor valor de los suplentes, que en este caso me parece, vamos a poner de esta forma, en este caso este suplente que es Schulman lo vamos a vender. Es un suplente, a mí no me importa que lo vendamos, así que adiós. Otro suplente, en este caso es Toku, también vamos a venderlo. Y vamos a vender hasta que ya no tengamos suplentes disponibles o hasta que tengamos el mínimo. Este mediocampista también lo vamos a vender. Es un suplente, así que no me importa mucho venderlo. Este otro GK también es un suplente, aumenta mucho nuestro valor de club. También vamos a hacer limpieza. Vamos a ver a otro suplente que esté por aquí. En este caso Bugaev, que es un ruso, también lo vamos a vender si es que nos deja. Y así hacemos limpiezas. Baldión, que es un arquero, me parece que también lo podemos vender. Listo. Bonifaci ya está prácticamente jubilado, así que este ya adiós. Este de aquí que es el subcoreano, vamos a ver si lo podemos vender. Y en este caso ya no. Significa que hemos llegado, digamos, al mínimo de los jugadores. Creo que ya solamente tenemos 14 jugadores. Y si se dan cuenta, tenemos solamente los titulares y los suplentes que están aquí. Así que ya no tenemos suplentes para vender. Estos son los mínimos. Ahora sí vamos a hacer la comparación con el segundo de liga para ver cuánto nos ha bajado. Y en este caso pasamos de 23 a 16. Es decir, que hemos bajado prácticamente 7 millones de valor de club. Aún no hemos llegado al nivel de nuestro tocayo Bayern, pero aún así ha bajado considerablemente lo que es el valor de club. Entonces, con eso me parece que ya pues podríamos tener lo que se podría ser un emparejamiento un poquito más amigable, pero sabemos que no va a ser fácil. Va a ser sencillo al inicio, pero ustedes saben muy bien que siempre a la mitad de la temporada es donde aparecen los rivales a batir. Los rivales de verdad. Eso va a ser siempre, desde aquí en adelante. Lo único que estamos haciendo es que por lo menos aseguremos algunas ocasiones para ganar los títulos. Por lo menos aseguremos las semifinales. Y una vez hecho eso, ya ahí sí ya nos enfrentaríamos a los rivales que sí valen la pena, rivales fuertes como hemos visto la temporada pasada, que perfectamente nos pueden ganar. Así que lo único que estamos haciendo es asegurar los puestos importantes, asegurar el primer puesto en liga, asegurar una semifinal de Champions y asegurar una final de Copa. Ya lo demás, ya vemos qué sucede en ese emparejamiento. Así que bueno, me parece que con eso pues ya estaría terminado lo que es el resumen y las acciones que hemos hecho para este fin de temporada, que fue bastante exitosa. Simplemente vamos a ver los títulos que se ha ganado y literalmente hemos conseguido todo. Ya la siguiente temporada me dan la liga y con eso estaríamos completando nuestro primer cuartete en nuestro primer intento, cosa que es algo muy bonito, muy maravilloso, ya que es lo mismo que hicimos con la cuenta anterior.
Así que bueno, me parece que eso sería todo.